Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer del 2 al final. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, empezando en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Eso fue lo que vimos el domingo pasado, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. He llamado este mensaje una radiografía de una iglesia. Usted sabe que los rayos X o los ultrasonidos miran debajo de la piel y exponen lo que no se ve con los ojos, lo que está adentro. Y a veces se descubre algo bueno, que todo está libre de algún tumor, lo que sea, o a veces es preocupante. Por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo destaca varias cosas de la iglesia en Tesalónica y eran buenas. En versículo 5 afirma que había llegado la salvación con poder y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pablo afirma que la salvación que habían recibido realmente era de Dios, porque ellos recibieron esa salvación con plena certidumbre de fe. La salvación de Dios conduce a la seguridad. Sé que soy redimido, dice el cristiano. Y Pablo en ese sentido, hermanos, como siempre se mueve en el mundo del pacto de gracia, lo que acabamos de celebrar en este momento. Voy a permitirme leer algunos pasajes. Solo los voy a decir. Si usted está tomando nota, apunte, no los busque para no atrasarnos. En Salmo 105, 8, dice Dios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios fiel de pacto. Salmo 111, versículos 4 y 5, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Y me gusta mucho Isaías 33, 20. Vea lo que Dios dice en Jeremías 33, 20. Dice Dios, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche,
de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Cuando termine día y noche, podrá decir que Dios ha fallado. Pero mientras amanece el sol y se acuesta en la noche, el pacto de salvación de Dios permanece tan firme, hermano. Y es por eso que la duda es enemiga de la fe. Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es enemiga de la fe. ¿Cuántos recuerdan? En Mateo 6, Jesús vuelve a Nazaret y han escuchado de él. Y los de su propio pueblo dicen, ¿quién es este? No es el hijo del carpintero, ¿se acuerda? No están aquí sus hermanos y sus hermanas y les nombran, ¿verdad? ¿Y qué dice Marcos? Que Dios, Jesucristo dijo, no hay profeta sin honra excepto en su propia casa, en su propia tierra. Jesús como que esperaba eso de los que lo conocían. Pero después dice algo impresionante la Biblia. Dice que ahí Jesús no pudo hacer milagros, excepto unas cuantas personas que sanó. Y se admiraba de la incredulidad de ellos. Explíqueme usted, por favor, qué significa que Jesús no pudo hacer milagros. ¿Dependía el poder de Jesús de la fe? Eso es lo que se enseña en algunas iglesias, que la fe activa el poder. Usan ese pasaje. No podemos aceptar esa enseñanza para nada, hermano. Sería herético porque en muchas ocasiones Jesucristo actuó con o sin fe. Cuando resucitó de la tumba, como máxima expresión de su poder, sin nadie creyendo. Nadie. Para mí la mejor explicación de ese pasaje es que el Padre no lo dejó hacer ninguna señal por la incredulidad del pueblo. No pudo porque su Padre no lo dejaba. Y es por eso que tenemos el testimonio de Hebreos en capítulo 3. Escuche esta exhortación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El cristianismo es una religión decisiva. Nos conduce a la plena certidumbre de fe. ¿Estamos convencidos o no? No titubeamos. No hay un intermedio. Y Pablo dice que los tesalonicenses recibieron la salvación con poder, no solo palabras, con poder y el Espíritu Santo en plena certidumbre de fe. ¿Qué pasa con las personas, que sí las hay, que luchan con la seguridad de su salvación? Cuestionan, ¿seré salvo o no seré salvo? Mire, yo sé que nosotros tenemos debilidades, pero aquella persona no debería quedarse pasiva en esa condición indecisa. Dios quiere que procedamos a la fe, a la certidumbre,
a la convicción. Y es por eso que tantas veces Él ha dicho: yo soy clemente y misericordioso, guardo pacto para 1000 generaciones. Y si puede invalidar el pacto que tengo con el día y la noche, podrá invalidar mi pacto de salvación. Créalo, créalo. En versículo 6, Pablo dice que llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Este es un tema común en Pablo. Le voy a dar las citas nada más. En 1 de Corintios 4, 14 y 16, Pablo dice que lo imiten a él. En 1 de Corintios 11, 1 dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y en Efesios 5, 1, él dice: sed imitadores de Dios. Hermanos, no hay ningún problema con querer imitar a un maestro del Evangelio, siempre y cuando sus vidas y sus palabras conduzcan a Cristo. Y esa es la clave. Ese es el problema con las sectas. Las sectas, algún sectario se levanta como el gran maestro, el ungido de Dios, el apóstol. Y los que le siguen no avanzan más que poner sus ojos o su confianza en la persona, en el hombre, que tiene oración poderosa o puede imponer manos. Pablo regaña a los corintios por estar cayendo en eso. En 2 de Corintios capítulo 11, dice, reclama en versículo 5, dice: ustedes que van tras aquellos megapóstoles. La Reina Valera traduce grandes apóstoles, pero es más, es sarcástico, megapóstol. Ellos tenían algunos en la iglesia que se habían levantado, denigraban a Pablo, denunciaban a Pablo. Ese Pablo no tiene fe, a cada rato azotado, naufragado, en la cárcel, no tiene poder. Nosotros sí tenemos poder, somos mega apóstoles. Y Pablo se burla de ellos en versículo 20. Dice: ajá, ahí sí le hace caso. Si viene, los devora. Si les pega, los azota, les roba. Ahí sí les hacen caso. Esclavizados al hombre. Y Pablo los felicita por imitarlo. ¿En qué? ¿En qué podían imitar a Pablo, hermanos? Bueno, recuerde que él llegó a Tesalónica saliendo de Filipos. ¿Y qué pasó en Filipos? Predicaron, los echaron en la cárcel, no solo la cárcel, sino el calabozo, la parte más abajo, más feo. Le pusieron los pies en cepo, unas esposas en los pies. ¿Y qué estaban haciendo de noche? Cantando. Y viene el terremoto y usted conoce la historia. Pablo se gozaba de servir a Cristo, versículo 6, en medio de gran tribulación. Y eso fue digno de imitar, hermano. Eso es lo que dice Pablo. Porque después en Tesalónica hubo otro alboroto, tuvieron que salirse de la ciudad también, y los tesalonicenses se quedaron en la ciudad bajo tribulación continua, pero era digno, eso era digno de imitar. Pablo, mal físicamente, pero pensando en bendecir a otro. El carcelero se convierte, se van para Tesalónica y Dios levanta una iglesia gozosa y animada. Hermanos, hay hermanos y hermanas en nuestra iglesia dignos de imitar en esto. Pasan tribulaciones y aflicciones, pero piensan en bendecir a otros, porque ellos imitan a Dios. ¿Qué es imitar a Dios en este contexto? Como dice Pablo,
Fueron imitadores de nosotros y de Cristo. Dice Pablo, sed imitadores de Dios. Dios tiene compasión por el perdido, no importa el costo. ¿Qué estamos celebrando esta semana? Jesucristo, que padeció la máxima tribulación, separación, abandono de su Padre, por amor a los perdidos. Ser imitador de Pablo, especialmente ser imitador de Cristo y de Dios, es no permitir que las tribulaciones estorben nuestro amor por los perdidos. Y es así que la iglesia se vuelve, en medio de tribulación, se vuelve la iglesia altoparlante. Una iglesia altoparlante. No sé cuántos de ustedes tienen en sus barrios lo que tenemos nosotros, un camioncillo con un altoparlante que recoge metal y ciertos aparatos de metal y toca y toca y toca y se oye lejos y camina lento esperando que la gente saca sus cosas, ¿verdad? Y se oye todo el barrio una grabación del altoparlante. ¿Sabe? Los tesalonicenses aprovecharon que su ciudad estaba en ruta principal romana de transporte, de comunicación y de comercio, y estaban tan entusiasmados por la salvación que llevaron el evangelio lejos sin miedo y con gozo. Versículo 9 es importante porque ellos mismos, los demás, fuera de Tesalónica, Acaya estaba aquí, Atenas, ¿verdad? Macedonia era grande, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste. Dice Pablo que todo el mundo está hablando de Pablo. Ellos otros le había llegado a Pablo la historia de cuando él estaba en Filipos, cuando él estaba en la cárcel, cómo llegaron a Tesalónica, etcétera. Porque los tesalonicenses repetían la forma en que la providencia de Dios había llegado a su ciudad. Hermanos, la fe cristiana es una historia. ¿Sabe qué es triste de nuestra cultura? Y vamos a hablar más de esto el próximo domingo. Nosotros ya no relatamos historias. Los más viejos aquí recordarán que antiguamente, como no había televisión tanto ni programas, en las noches se contaban, se relataban historias. Es más, ¿cuáles son los cuentos de miedo? Los viejos, la cegua y la cigüeña y cadejos y todo eso. Yo no sé si los niños pequeños saben. Ni saben, ¿verdad? Y nos daba miedo que contaron, ya sabíamos la historia, pero que la volvieran a contar nos volvía a dar miedo. Cadejos, ¿verdad? Ya no contamos historias, hermanos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no sé qué porcentaje de la Biblia es historia, pero el cristianismo es historia. La fe cristiana es una historia y cada iglesia tiene su historia. Y nuestra iglesia tiene nuestra historia, que es nada menos que la operación de Dios entre nosotros. Y es bueno repetir, yo soy malo para fotos, yo soy malo para estas cosas, hermano. Es más, ¿dónde están las fotos que estaban fuera de la iglesia vieja? Yo no sé si están en la pared todavía. Tienen que estar aquí. Son tan malos como soy yo. Hermanos, esto es necesario contar a los hijos, celebrar nuestro aniversario. ¿Quién sabe en qué mes es el aniversario de Pacto de Gracia? Octubre. Revivamos ese álbum, doña Fabiana. Agreguemos, ajusten. ¿Por qué Pablo hace mención de esto, hermano? Porque el paganismo no tiene ningún uso para la historia.
Como las falsas religiones no tienen un Salvador que realmente fue clavado a una cruz, fue enterrado y resucitó verdaderamente. Las religiones falsas no tienen un Salvador real o un Dios que partió un mar y tumbó las murallas de Jericó. Como tenemos nosotros un Dios verdadero, real, que opera en la historia, las religiones paganas en su esencia son místicas, misteriosas, esotéricas y sentimentalistas. Y nos estamos volviendo así, la sociedad moderna. Hay que pensar en esto, querido hermano. Ponga atención y el próximo domingo vamos a hablar más de esto. ¿Cuántos de los niños conocen los dos apellidos de su abuela materna? Tal vez los conocen. ¿Cuántos saben dónde nació su abuela materna? ¿Cuántos saben el oficio de sus bisabuelos? Sería bueno hacer una encuesta porque estamos perdiendo el sentido de historia. ¿Cuándo se estableció la cárcel en San Lucas? Este es un paréntesis, totalmente nada que ver con el mensaje, porque mi nieta Amanda me estaba contando que ella hizo una presentación. Usted sabe que Costa Rica tuvo isla cárcel antes que Estados Unidos tuviera Alcatraz. San Lucas es vieja, de principios de los 1900. Pero olvídese de ese dato porque no tiene nada que ver con el mensaje. Este sí. ¿Qué concepto del Estado implementó don Pepe Figueres? ¿Qué concepto del Estado implementó don Pepe Figueres? ¿Y cuántos saben que Figueres donó todo el armamento de Costa Rica a Fidel Castro, apoyando la revolución comunista cubana? ¿Sabía ese dato? Estas cosas son importantes para nosotros porque todos somos hijos del proyecto de Figueres. Costa Rica es un proyecto. El concepto de gobierno, de Estado, es un proyecto hasta la fecha y somos hijos nosotros de Pepe Figueres. Y si, en el caso que su proyecto tuviera un fundamento religioso, cosa que sí tuvo, esta historia la estamos viviendo hoy y participamos de ella. Próximo domingo vamos a hablar de lo que Pablo llama convertirse de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El desconocimiento de la historia da lugar al misticismo pagano y nos gobernarán dioses falsos. Y la apatía en cuanto a la historia nos expone al engaño y a la esclavitud. Cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, ¿se acuerda ese refrán? Y olvidaban de Dios, los profetas, ellos volvían a los dioses falsos y los profetas tenían que volver a venir a recordarles todo lo que Dios había hecho. Querido amigo, entre menos usted conozca y aprecie la salvación histórica, objetiva y real de Dios en Cristo, entre menos conozca, más esclavo será usted a los sentimientos cambiantes y a los dioses falsos. La fe mira a Cristo, a un Cristo real, que hizo cosas reales. Esta semana, este domingo, entró a Jerusalén realmente, purificó el templo realmente, cumplió su ministerio terrenal realmente, ascendió al cielo y hoy realmente intercede para que nosotros nos convirtamos de los ídolos a servir al Dios verdadero. Concluyamos. Mediante su palabra y su poder,
el Espíritu de Dios reúne y edifica su iglesia. La obra de Dios es evidente en amor por la palabra de Dios, en amor por Jesucristo, en amor por los hermanos y el amor por difundir las buenas nuevas de un Salvador real, histórico. Amor y compasión por los hermanos y los no hermanos es la marca de la verdadera iglesia en Cristo. Y la iglesia tiene una historia. Y ahorita vamos a participar de la cena. Y recuerde lo que Pablo dice en 1 de Corintios 11. Dice, en la cena proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él vuelva. Ahí están los 3 tiempos. Proclamamos la muerte de Cristo, pasado. Proclamamos, estamos proclamando hoy, presente, hasta que vuelva, futuro. Hermanos, la iglesia está inmersa en una historia real. Y la historia es importante. Gocémonos en esta salvación concreta y real de Dios, habiendo dejado dioses falsos, gozándonos, aunque sea en medio de tribulación, porque nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta carta, por esta iglesia, por la evidencia de su fe que sí es digno de imitar. Haznos a nosotros, a la iglesia, pacto de gracia, una misma iglesia semejante, convertida, levantada en poder y el Espíritu Santo, gozándonos, proclamando el Evangelio, aunque sea en medio de tribulaciones, que todavía no hemos tenido gran tribulación, Dios, pero estemos dispuestos. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.